Siempre he vivido a la sombra de mi hermano mayor. No estoy resentido por ello, pero es la verdad. Él tiene un negocio exitoso, y yo he estado tratando de replicar eso durante los últimos 6 años. Recientemente me mudé de regreso con mis padres para intentar encontrar un poco de estabilidad. Volver a casa definitivamente se sintió como un paso atrás, pero no tenía muchas opciones. Me quedaba en el sótano para no estorbar demasiado. No estaba tan mal allí abajo. Era casi como un mini apartamento. El sótano tenía su propia cocinita, baño, oficina, dormitorio e incluso un televisor con mis viejos videojuegos. Con todo eso, rara vez subía. Podía vivir allí abajo prácticamente solo, y eso me evitaba sentirme como una carga total. Una noche, era viernes o sábado, había una tormenta bastante fuerte afuera. La lluvia golpeaba contra las ventanas, y el viento era lo suficientemente fuerte como para sacudir toda la casa. No puedo exagerar la intensidad de esa tormenta. Era una de las más salvajes que había visto hasta ese momento. Mis padres estaban fuera de la ciudad ese fin de semana, así que tenía la casa para mí solo, lo cual estaba bien. Recuerdo que esa noche era especialmente acogedora allí abajo. Me encanta escuchar una tormenta furiosa desde la comodidad de una cama cálida, especialmente cuando es tarde en la noche. Hay algo en refugiarse adentro durante una tormenta caótica que realmente me tranquiliza. Estaba a punto de quedarme dormido con el suave golpeteo de la lluvia cuando, de repente, se fue la luz. Todo se apagó de golpe, y me quedé en completa oscuridad. Gemí, molesto por la inconveniencia. Supuse que la tormenta había cortado la energía, y por un segundo pensé en ir a revisar el interruptor de circuito, pero no tenía ganas de lidiar con eso, no con la tormenta rugiendo afuera. Además, ya me estaba yendo a dormir, y ni siquiera sabía dónde estaba el interruptor. Decidí que simplemente esperaría y lo resolvería por la mañana. Mientras yacía allí, tratando de acomodarme de nuevo, escuché algo, un golpe fuerte y antinatural contra una de las ventanas del sótano. Sonó pesado, como si algo la hubiera golpeado con fuerza. Mi primer pensamiento fue que tal vez una rama se había soltado por el viento o que un árbol había caído, pero el sonido era agudo y deliberado, no como nada que hubiera escuchado antes. Aunque quería ser perezoso, no podía ignorar un árbol caído. Eso era un poco más serio que un simple apagón. De mala gana, me levanté de la cama y agarré mi teléfono, usando la linterna para dirigirme hacia la ventana. El sótano estaba completamente oscuro, y los únicos sonidos eran la lluvia golpeando el vidrio y el bajo retumbar de los truenos afuera. Recuerdo frotarme los ojos para tratar de despertarme un poco. Levanté mi teléfono hacia la ventana, entrecerrando los ojos para mirar a través del vidrio, y casi me muero del susto. Había un rostro de hombre presionado contra la ventana, mirándome fijamente. Sus ojos estaban muy abiertos, su piel pálida y empapada, y por una fracción de segundo, hizo contacto visual directo conmigo. En cuanto me vio mirando, se alejó de la ventana. Retrocedí, casi dejando caer mi teléfono del SOC. ¿Qué diablos acababa de ver? Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse, apenas podía respirar, pero no tenía mucho tiempo para procesarlo porque, unos segundos después, comencé a escuchar otro sonido, pasos. Escuché con atención. Las tablas del piso sobre mi cabeza crujían suavemente. Había gente en la casa. Entre lo que acababa de ver y lo que estaba escuchando, estaba al borde del colapso. Estaba solo en casa, y literalmente me estaban entrando a la fuerza. Encima de todo, uno de ellos sabía que yo estaba en el sótano. No podía pensar con claridad debido a lo grave de la situación. Todo estaba sucediendo tan rápido, pero no tenía más remedio que actuar. Rápidamente revisé mi teléfono, listo para llamar a la policía, pero entonces recordé que el apagón había cortado el wifi, y sin servicio celular en el sótano, estaba atrapado allí, completamente aislado. Sabía que no podía simplemente sentarme y esperar a que esas personas hicieran lo que vinieran a hacer. Intenté calmarme, pensando en mis opciones. No podía dejar que esos extraños me rodearan por mi casa, pero definitivamente no quería enfrentarlos directamente. Estaba literalmente atrapado en una situación de perder-perder. Decidí que intentaría subir sigilosamente las escaleras, salir por la puerta principal en silencio y luego llamar a la policía una vez que estuviera afuera. No tenía otra opción. Manteniendo mis pasos lo más silenciosos posible, me dirigí hacia las escaleras del sótano. Todavía recuerdo el puro miedo de ese momento. Nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante algo traumático hasta que sucede. Cuando llegué a la parte superior, miré alrededor de la escalera, y mi corazón se hundió. Vi 3 figuras con linternas moviéndose por mi casa,
completamente a oscuras. Las observé durante unos segundos, literalmente petrificado. Una de sus linternas iluminó su cuerpo el tiempo suficiente para que pudiera distinguir lo que uno de ellos llevaba, un arma. Me quedé helado. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. No me moví, solo observé mientras murmuraban entre ellos en voz baja. Fue entonces cuando escuché a uno de ellos decir algo que escaló la situación aún más, si eso era posible. Con una voz tranquila, casi casual, uno de ellos dijo, «Alex está en el sótano. Ve a buscarlo». No puedo describir el terror que sentí en ese momento. ¿Cómo diablos sabía mi nombre? Bajé las escaleras lo más silenciosamente que pude, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba enloqueciendo por completo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Estaban viniendo por mí, y no tenía idea de lo que pasaría una vez que me encontraran. Miré a mi alrededor frenéticamente, considerando posibles escondites. No había tiempo. Necesitaba salir de allí en el próximo minuto o iba a morir. La única salida posible era a través de una de las ventanas del sótano, pero todas estaban selladas desde adentro. No tenía otra opción. Agarré un taburete cercano, me subí a uno de los pozos de la ventana y rompí el vidrio con el codo. Los fragmentos de vidrio volaron por todas partes, pero no me importó. Me abrí paso a través de la ventana rota, arrastrándome hacia la lluvia. Sentí los cortes por todo mi cuerpo, pero no tenía tiempo para registrar el dolor con la adrenalina y el miedo corriendo por mis venas. El aguacero me empapó al instante, y corrí a través del barro, tratando de no resbalar. Una vez que estuve a una distancia segura de la casa, finalmente obtuve señal y llamé a la policía. Recuerdo que mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Para cuando la policía registró la casa, quienesquiera que hubieran estado allí ya se habían ido. Habían robado tantas cosas que ni siquiera voy a molestarme en enumerarlas. El apagón había sido intencional, lo cual no fue una sorpresa. Mis padres estaban furiosos y amenazaron con echarme de la casa. Básicamente tuve que rogarles que no lo hicieran, insistiendo en que no había nada más que pudiera haber hecho. Eventualmente se calmaron, pero todavía estoy bastante afectado por todo el asunto. Todavía no tengo idea de quiénes eran esas personas o cómo sabían mi nombre. Odio pensar en lo que podría haber pasado si me hubieran encontrado. Era una noche fría a principios de marzo. Esto sucedió hace un par de años. Acababa de llegar a casa del trabajo. Había estado trabajando hasta tarde esa noche, así que era casi medianoche cuando crucé la puerta. Estaba exhausto. Lo único que quería era abrir una cerveza bien fría y poner los pies en el sofá. Así que eso fue exactamente lo que hice. El alcohol siempre sabe mejor después de un día duro de trabajo. Ni siquiera encendí la televisión de inmediato. Simplemente me senté en el sofá con los ojos cerrados y los pies elevados, tratando de ignorar los pensamientos persistentes sobre lo estresante que era mi vida. Recuerdo frustrarme mientras cambiaba de canal porque nada me llamaba la atención. Después de unos minutos más, finalmente me rendí y opté por disfrutar mi cerveza en silencio. Pero, como todo lo demás en mi vida, la paz y la tranquilidad parecían ser demasiado pedir. Porque no pasaron ni 10 segundos antes de que todas las luces de mi casa se apagaran simultáneamente. Ya sabes, ese sonido ligeramente amortiguado que se escucha una fracción de segundo antes de que todo se apague. Sí, no hay nada que odie más que ese ruido. Por alguna razón, nuestra casa tenía la tendencia a perder energía de vez en cuando. Ahora que lo pienso, todavía lo hace. Mi primera reacción fue salir y ver si alguna de las casas vecinas se había visto afectada. Salí y cerré la puerta detrás de mí, tratando de preservar el calor que podría no recuperar si no lograba restaurar la energía. Era tarde, pero recuerdo haber visto al menos una casa en mi cuadra con las luces encendidas, lo que confirmó que el problema era solo en mi casa. Cerré los ojos y respiré profundamente, sabiendo que este dolor de cabeza definitivamente arruinaría cualquier placer que esperaba salvar de la noche. Me di la vuelta para entrar, pero cuando giré la manija de la puerta principal, no se dio. Me quedé paralizado, confundido al principio. Intenté la manija unas cuantas veces más, pero definitivamente estaba cerrada. ¿Qué diablos estaba pasando? Golpeé la puerta y llamé a mi esposa por su nombre, pensando que tal vez se había despertado sin que me diera cuenta. No hubo respuesta. Intenté mirar a través del vidrio, pero todo estaba completamente oscuro adentro. Corrí hacia la puerta trasera, pero también estaba cerrada. Empecé a entrar en pánico. Mi esposa tenía la costumbre de dejar las puertas abiertas, así que era extraño que la puerta trasera estuviera cerrada en primer lugar.
Corrí hacia el costado de la casa para revisar el interruptor de circuito y me quedé helado en seco. La manguera, que sabía con certeza que había estado enrollada, estaba tirada en el césped justo debajo de la caja de interruptores. La realidad me golpeó como un tren de carga. Alguien había cortado la energía intencionalmente. Sin pensarlo dos veces, corrí a la ventana más cercana y desesperadamente miré adentro una vez más. Esta vez pude distinguir dos linternas moviéndose salvajemente en la oscuridad, como si dos personas estuvieran revolviendo cosas en mi casa. Y lo estaban. Sabía que estaban robando. Estaba furioso. ¿El descaro de alguien de hacer esto mientras yo estaba literalmente en casa? Metí la mano en mi bolsillo para llamar a la policía, solo para darme cuenta de que había dejado mi teléfono en el sofá. Después de maldecir en voz baja, me dije que simplemente correría a la casa del vecino y pediría prestado su teléfono. Mientras comenzaba a dirigirme hacia la casa más cercana, otro pensamiento más siniestro me golpeó: mi esposa todavía estaba adentro. Probablemente estaba dormida, vulnerable ante quienesquiera que estuvieran en la casa. No podía dejarla allí, ni siquiera por un minuto más. Corrí de regreso a mi casa y agarré algunas piedras sueltas del jardín. Comencé a lanzarlas contra la ventana de nuestra habitación, esperando despertarla. Después de la tercera piedra, abrió la ventana. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, le expliqué rápidamente lo que estaba pasando y le dije que se escondiera en el armario. Su cabeza desapareció de inmediato. No hizo preguntas. Luego corrí a la casa del vecino y golpeé la puerta. Le expliqué lo que estaba pasando lo más rápido posible y usé su teléfono para llamar a la policía. Esperé en su porche, rezando para que mi esposa estuviera bien. La policía finalmente llegó y corrí hacia uno de los coches, explicando la situación lo mejor que pude. Entraron a la casa, pero para entonces ya era demasiado tarde. La puerta trasera estaba abierta de par en par, y quienes habían entrado se habían ido con demasiadas de nuestras pertenencias valiosas como para contarlas. Mi esposa estaba más afectada que yo, y con razón. Lo que le dijo a la policía y a mí me enfureció conmigo mismo por no haberla protegido mejor. Hasta el día de hoy, nunca me perdonaré por dejarla en la casa con potenciales asesinos. Aparentemente, segundos después de que le dije que se escondiera, escuchó a alguien patear la puerta de la habitación. La persona entró en la habitación y amartilló un arma. Se quedó allí inmóvil durante unos segundos, claramente escuchando si había alguien en la habitación. Dijo que nunca había estado tan aterrorizada en toda su vida. Creo que los intrusos me escucharon lanzando las piedras contra la ventana. La parte más aterradora es que todavía vivimos en esta casa y no planeamos mudarnos en el corto plazo. A veces pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera salido afuera durante esos breves momentos. Era una noche de viernes, y el aire estaba cargado de esa energía eléctrica que precede a una tormenta. Mis amigas y yo estábamos en mi casa, aburridas y buscando algo que nos diera un subidón de adrenalina. Fue entonces cuando Carla sacó una tabla de ouija de su mochila. ¿Qué tal si jugamos?, dijo con una sonrisa traviesa. Yo nunca había sido supersticiosa, pero esa noche, algo en su tono me hizo dudar. Encendimos velas y apagamos las luces, creando una atmósfera tenue y ominosa. Colocamos nuestros dedos sobre el puntero y preguntamos: ¿hay alguien aquí? Al principio, solo hubo silencio. Pero luego, el puntero comenzó a moverse lentamente, como si alguien lo estuviera arrastrando. Formó la palabra: sí. Mis amigas y yo nos miramos, nerviosas pero emocionadas. ¿Quién eres?, preguntó Carla. El puntero se movió de nuevo, deletreando: Ana. Ana dijo que había muerto hace muchos años, cuando era una adolescente como nosotras. Dijo que estaba sola y que quería ser nuestra amiga. Nosotras, ingenuas, pensamos que era divertido. Le hicimos más preguntas, y el puntero se movía con rapidez, como si estuviera ansiosa por hablar. Pero entonces, algo cambió. ¿Por qué estás aquí?, pregunté yo. El puntero se detuvo por un momento, y luego comenzó a moverse de manera errática, formando las palabras: por ti. Me quedé helada. ¿Por mí? El puntero volvió a moverse: sí, quiero ser tu amiga. Las demás se rieron, pensando que era una broma, pero yo no podía evitar sentir un escalofrío. Decidimos terminar el juego, pero antes de despedirnos, el puntero se movió una última vez: no te vayas. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me observaba. Al día siguiente, las cosas se pusieron más extrañas. Carla me llamó por la mañana,
diciendo que había soñado con una chica de pelo largo y vestido blanco que le decía que se alejara de mí. Pensé que era solo una coincidencia, pero luego, Sofía y Valeria me contaron lo mismo. Los días pasaron, y Ana comenzó a hacerse más presente. En la escuela, sentía que alguien me seguía, pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. En casa, escuchaba susurros en mi habitación, y una noche, juré que vi una figura pálida y delgada reflejada en el espejo. Tenía el pelo largo y negro, y sus ojos estaban vacíos. Mis amigas comenzaron a distanciarse de mí. Carla me dijo que cada vez que intentaba acercarse, sentía una presencia fría que la empujaba lejos. Sofía dejó de hablarme por completo, y Valeria me confesó que tenía miedo de estar cerca de mí. Ana se estaba volviendo celosa y posesiva, y no sabía cómo detenerla. Una noche, decidí enfrentarla. Encendí una vela y saqué la tabla de Ouija. Coloqué mis dedos sobre el puntero y pregunté, Ana, ¿por qué haces esto? El puntero se movió rápidamente, eres mi única amiga. No quiero compartirte. Pero no puedes quedarte aquí, le dije, tratando de mantener la calma. El puntero se detuvo, y luego comenzó a moverse de nuevo, si no puedo tenerte, nadie más lo hará. En ese momento, la vela se apagó, y la habitación se llenó de un frío intenso. Sentí una mano helada agarrar mi brazo, y escuché una voz susurrar en mi oído, nunca te dejaré ir. Grité y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. La figura de Ana apareció frente a mí, su rostro desfigurado y lleno de ira. Eres mía, gritó, extendiendo sus manos hacia mí. En un acto de desesperación, tomé la tabla de Ouija y la rompí en pedazos. Ana gritó, y su figura comenzó a desvanecerse. La habitación se iluminó de repente, y la puerta se abrió sola. Corrí hacia afuera, sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a jugar a la Ouija. Mis amigas y yo nos reconciliamos, pero nunca hablamos de lo que sucedió. A veces, en la noche, todavía siento que alguien me observa, y escucho susurros en la oscuridad. Ana no se ha ido del todo, y temo que nunca lo hará.